Y bueno, pues nos gozamos, Ever, que estés con nosotros. Él compartió su testimonio en la mañana y pues gloria a Dios. Hermanos, recibamos el testimonio que Él tiene para nosotros como el cierre de esta serie de temas que hemos estado dando, y estemos, verdad, atentos a lo que el día de hoy el hermano nos va a compartir. Ever, muchísimas gracias por recibir la invitación, por atender. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Paz de Cristo, hermanos. Reciban un saludo de Monterrey. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Siempre me gusta empezar con este texto. Vámonos a la segunda de Corintios 5:17. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Segunda de Corintios 5:17. Amén. Bien, vamos a leerlo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo soy una nueva criatura por gracia y misericordia de Dios, hermanos. Mi nombre es Ever Abdiel Cepeda Rojas, pero puede decirse que el viejo hombre le gustaba que le llamaran Abdiel. Y cuando yo era Abdiel, llevaba una doble vida. Yo iba a la iglesia, asistía, estaba en las actividades, estaba apoyando, sirviendo, pero también llevaba pues otra vida que no le agradaba a Dios, y estaba viviendo en la homosexualidad. A la edad de 5 años aproximadamente, 5 o 6 años, yo tengo una experiencia con otro niño de la misma edad, donde estuvimos, como quien dice, curioseando. No hubo forcejeo, no hubo violación, no hubo nada de eso. Todo fue consentimiento, pero nosotros lo estábamos agarrando como un juego de niños. Pero eso lo agarró el enemigo para poder trastornar mi mente y para que hiciera que me confundiera. A los 8 años aproximadamente lo vuelvo a hacer. Pero a esa edad yo ya estaba en la escuela dominical. Mis papás desde jóvenes iban a la iglesia, se casan y siguen yendo a la iglesia. Me tienen a mí, que soy el primero, y seguimos yendo a la iglesia. Yo sigo yendo a la escuela dominical, ya voy conociendo un poco de Dios, pero a los 8 años ya estaba haciendo cosas indebidas. Y yo ya sabía que estaba mal porque lo hacía a escondidas y no le decía ni a mi papá ni a mi mamá, porque yo sabía que me iban a decir algo, porque me iban a llamar la atención, no sé, yo ya tenía miedo. A esa edad yo ya estaba consciente que estar teniendo ese tipo de cosas con los hombres era hasta hacer algo malo. A la edad de 16 años aproximadamente, el Señor Jesucristo toca mi vida y en ese momento decido bautizarme, decido entregar mi vida, decido aceptarlo como mi Señor y Salvador. Pero en ese momento, desde los 16 a los 18, empieza una lucha interna en mi vida. Como yo no tenía una figura espiritual que le tuviera confianza, y menos a mis papás, yo no me podía acercar a alguien y decirle que yo estaba pasando por algo. Yo ya había aceptado al Señor Jesucristo en mi corazón, pero yo no tenía a alguien que estuviera ahí conmigo asesorándome, diciéndome qué hacer, qué no hacer. Yo ya sabía que estaba mal, pero yo no podía acercarme con una figura espiritual. Y ese problema de esos 2 años aproximadamente lo llevé yo solo, con mis propias fuerzas. Lo decidí llevarlo sin la ayuda de nadie más, ni tampoco de Dios.
Y ahí fue cuando el enemigo agarró terreno en mi mente. Y a partir de los 18 años, yo me confirmé conmigo mismo que yo estaba pasando por eso, que yo era homosexual, siendo que yo todavía seguía yendo a la iglesia. Se pudiera decir que era un cristiano, pero realmente un cristiano no hace esas cosas. Yo solamente estaba yendo a la iglesia por costumbre, porque mis papás me lo pusieron desde chiquito, pero no era una convicción que yo tenía, porque todavía seguía aferrado al pecado. A la misma edad de 18 años aproximadamente, también yo sé que fue el Espíritu Santo que le dijo a mi mamá que agarrara mi celular. Yo siempre dejaba mi celular en un espacio. Me iba a meter a bañar y salía y veía que algo estaba movido. Hasta que un día mi mamá me enfrentó y me dijo: dame tu celular. Se lo di, empezó a buscar algo y me dice: ¿qué significa esto? Eran los mensajes de texto que me estaba escribiendo con otro hombre, con mi pareja en ese entonces. El mundo se me quiso caer encima y ya no sabía ni a qué hacer. Y dije: bueno, acepto o no acepto, le digo a mis papás que soy o no soy. Yo ya me había aceptado, pero a mí me daba mucho terror el decirle a mis papás, porque en ese momento yo estaba trabajando en la iglesia, estaba en dramas, estaba con los niños, estaba en obras musicales, y por miedo a eso no dije nada. A la siguiente semana, un domingo, hubo una administración en la iglesia, donde en ese momento yo derramé mi alma y mi corazón a Cristo y le dije: sana mis heridas porque estoy muy dolido. Y esa administración estuvo muy bonita y estuvo muy fuerte. Pero a pesar de que yo le decía que sanara mi corazón, que limpiara toda cosa que estuviera mal, yo seguía todavía aferrado a eso, porque yo ya no quería sufrir. Entonces les decía a Cristo: ¿sabes qué? Sana las heridas que tiene mi alma, restaura mi corazón porque he sufrido tanto. Entonces ese evento lo agarré para beneficio mío, y mis papás a partir de ahí pensaron que ya había pasado. Yo les dije: perdónenme. Ahora sí hablé con ellos y les dije: perdónenme, fue un desliz, no vuelve a pasar. Pero las madres siempre tienen un sexto sentido, que mi mamá presentía que no había sido liberado o no había sido echado fuera ese pecado. A partir de los 26 años yo empecé a probar las drogas, siendo que también yo seguía yendo a la iglesia. Ya mi mente estaba tan cicatrizada, ni siquiera entraba la palabra de Dios, porque estaba cicatrizada por el pecado que yo estaba haciendo, que yo estaba cometiendo consciente. Yo lo cometía y yo sabía que estaba haciendo mal, y aún así seguía yendo a la iglesia. Estaba viviendo una vida hipócrita, una vida que no le agradaba a Dios. Ya era tanto el descaro que un sábado antes me estaba drogando, me quedaba despierto toda la noche y así me iba a la iglesia. Según yo no se daba cuenta los demás que yo iba drogado, hasta que hace poco una hermana me dijo que ella una vez sí se dio cuenta. Pero ya el enemigo había agarrado tanto terreno en mi vida que yo tampoco le había dado el lugar al Espíritu Santo para que estuviera conmigo. Yo ya le estaba dando autoridad al enemigo sobre mi vida. Había tenido buena relación con mi papá de niño. Estoy en la adolescencia y nace mi último hermano, 11 años menor que yo. Y entré a la adolescencia y en los cambios, que la rebeldía y todo eso. Y como le empezaron a poner atención más a mi hermano, yo me empecé a rebelar contra mi papá. Empecé a tener odio.
le empecé a tener rencor, y eso lo agarró el enemigo para trastornar más mi vida. Y yo decía, bueno, yo sé que estoy haciendo mal, pero si sigo haciendo mal, yo sé que eso le va a afectar a mi papá. Yo sé que eso le va a hacer que su corazón le duela más. En parte también por eso no quería dejar el pecado, porque sabía que le estaba haciendo daño a él, pero también porque ya estaba siendo placentero para mi cuerpo, para mi carne. En ese momento, bueno, a los 28 años, se da la oportunidad de irme a vivir a Ciudad de México, que fue en el 2018. Yo ya sabía que me iba a ir para aquel lado. Yo ya sabía que iba a estar en una ciudad muy grande, que no iban a estar mis papás, que ahora sí que iba a hacer lo que yo quisiera. Si aquí hacía y deshacía, yo decía, ¿qué no voy a hacer allá? Meses antes dije, porque yo quiero, porque ahora sí voy a reafirmar lo que realmente soy, según yo en ese momento, lo voy a reafirmar en mi cuerpo. Y dije, y aparte le voy a dar más en la torre a mi papá. Y dije, me voy a tatuar. Y para vergüenza mía digo que me tatué los 6 puntos, que son los 6 colores de la bandera LGBT. El enemigo ya estaba haciendo que yo mismo me reafirmara que yo estaba siendo homosexual, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de estar recibiendo de Dios. Yo ya estaba reafirmando en mi cuerpo, porque aparte quería que mi papá se sintieran mal. En ese momento me voy a Ciudad de México en el 2018. Fue en mayo del 2018. Y en el primer mes económicamente me iba mal. Al siguiente mes empecé a tener trabajo, ganaba bien, gracias a Dios, pero el dinero desaparecía en mi mano. Así como lo recibía, así se iba. Y se iba en deudas, se iba en compras. Y estando allá fue peor, porque ahí podía conseguir la droga. Le marcaba a alguien, le escribía, oye, ¿tienes? Sí, vente. No tenía ni siquiera que comprarla. Estando allá, por primera vez fui a una marcha LGBT. Y como muy orgulloso yo dije, pues la voy a subir a redes sociales. Yo dije, pues ya estoy en una ciudad nueva, no voy a volver a Monterrey para nada, porque yo estaba persiguiendo mi sueño, que era ser actor de teatro musical o productor. Eso era lo que el mundano de Abdiel quería. Yo decía, pues ya no voy a regresar, entonces ya voy a hacer mi vida aquí. Voy a ir a una marcha y ahora sí que se entere todo el mundo, porque era como quien dice un secreto a voz lo que yo estaba pasando. Yo subo la foto. Esa es la marcha en la que estuve en el 2018. Y empecé a ver que conocidos que tenían Facebook me empezaron a dejar de seguir. Pero decía, bueno, esos cristianos religiosos, está bien, es mejor que no los tenga porque me van a decir cosas. Sin embargo, habían otros cristianos que apoyaban y me decían, eso, bien, tú dale. Y yo aún estando, a pesar de estar así, yo decía, ¿no se supone que tú eres cristiano y me estás apoyando? Y yo decía, bueno, está bien, muchas gracias por apoyarme. Y obviamente esa también la subí, porque le iba a dar más en la torre a mi papá, a mis papás, más a mi papá. Un año después de que yo llego a Ciudad de México, un 12 de mayo del 2019, estas fechas nunca se me van a olvidar porque marcaron grandemente mi vida. Tengo una experiencia en la noche. En mi departamento yo tenía un baño adentro de mi cuarto, y habían
4 personas más, 4 hombres en el cuarto, 2 estaban dormidos y uno se estaba drogando. Y me empezó a compartir. Era lo único que estaba haciendo. Y yo medio aceptaba y no. Y yo sé que en ese momento el Espíritu Santo también estaba redarguyéndome, porque yo sabía que algo iba a pasar. Yo estaba presintiendo, yo decía, algo va a pasar. ¿Por qué o qué? No lo sé. De repente empecé a escuchar pasos en el pasillo de afuera. Empecé a escuchar que algo, a un lado del cuarto, había un baño y estaba la ventana abierta. Yo escuché que algo entró. Entonces esta persona que estaba drogándose sale del baño, yo entro y le cierro la puerta. Y ahí estuve como 3-4 horas adentro sin que los demás me dijeran algo, sin que me tocaran. Oye, ¿estás bien? Yo decía, si no hubiera estado pasando nada, me hubieran tocado. Hey, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Nada. Sin embargo, como en la madrugada, como eso de las 4 de la mañana, no sé, yo sentí 3 presencias afuera del cuarto. No las vi, pero yo sentía 3 presencias. Obviamente esas presencias eran pues espíritus, demonios, no sé. Y yo sentía que uno era más fuerte que los otros 2. Y en ese momento yo empecé a escuchar. Nunca había escuchado lenguas satánicas. En ese momento yo empecé a escuchar que entre ellos hablaban. Y eran lenguas que yo no conocía, y no eran lenguas bonitas porque te estremecían el cuerpo. Eran lenguas muy feas. Y en ese momento empecé a oler azufre. Y dije, ay Dios, ¿qué va a pasar en este momento? En ese momento tenía una cadena que había hecho un pacto con un hombre. Me la quité, pero todavía no me quería arrepentir. Yo me la quité porque yo sabía que era parte de eso, pero todavía el pecado estaba tan arraigado en mí que no lo quería soltar. Nada más me lo quité. Le empecé a hablar a amigos. Ahí todavía ni siquiera había invocado a Dios, ni siquiera le había pedido de su ayuda. Solamente me dio mucho miedo. Le escribí a unos amigos y uno mandó a unos policías, y sentí cuando esas 3 presencias se fueron. Vino la policía, no les hice caso, se fueron la policía. En cuanto dejaron el cuarto solo, me salí corriendo del cuarto y me fui a otro departamento. Eso había pasado la noche, ya era 13 de mayo, precisamente un año después de que yo había llegado a Ciudad de México. Todo ese año que yo estuve en Ciudad de México, todos los días, no se cansaba mi mamá de decirme, regrésate a Monterrey, aquí tienes tu casa, vas a regresar y vas a tener tu cuarto, vas a tener comida. Porque también yo subía fotos y yo ahí pesaba 65 kilos. Eso fue de los últimos días que yo estuve en Ciudad de México. Era que no tenía dinero para comprar de comer, y aparte que me estaba drogando. Entonces todo estaba afectando y estaba así de delgado. Eso lo veía mi mamá y siempre me decía, regrésate, mira, ya estás bien flaco, aquí vas a tener comida, no vas a pagar nada. Y yo le decía, no, el enemigo ya había ganado en mí y yo ya tenía más orgullo, que yo le decía, yo vine a cumplir mi sueño aquí y no me voy a regresar por nada del mundo. Y si me regreso, es muerto. Si me regreso es en un ataúd. No voy a regresarme de ninguna otra manera. En ese momento yo no entendía qué era lo que le estaba diciendo a mi mamá, pero ahora que ya Dios transformó mi vida, yo digo, que mal me porté con mi mamá, que mal me porté con la persona que más me ama en el mundo, porque aparte es mi madre, y las madres siempre aman a sus hijos, y aparte era una guerrera intercesora que estaba orando y orando por mí. Pero en ese momento el enemigo ya estaba tan arraigado en mi vida, ya había cicatrizado mi mente, ya tenía escamas en mis ojos, que no entendía qué era lo que estaba pasando.
Ya cuando salgo del departamento, le hablan a mi papá, le dicen lo que estaba pasando, me marca y en ese momento me dice: ¿te regresas a Monterrey? Y le dije: sí, me regreso. ¿Sí me voy a regresar? Pues sí, claro, tenía mucho miedo. A los pocos días, un jueves, me regresé. Y fue un jueves. Para el domingo siguiente hubo una predicación en la iglesia que no me pude hacer para un lado ni para otro. Yo sabía que era Dios hablándome en mi vida. Dios ya tenía el plan tan perfecto, porque la predicación era del hijo pródigo. Y yo estaba asombrado porque yo decía: acabo de regresar de Ciudad de México. Me estaban, como quien dice, persiguiendo. Vengo derrotado, vengo manchado. Y tú me estás diciendo que me puedes recibir con tus brazos bien abiertos para restaurar mi vida, para salvarme, para quitarme el pecado de mi vida. Dije: gracias, Dios. Gracias, porque yo sé que eres tú el que está hablando a través del predicador y no es una coincidencia. Yo sé que es tu voluntad, Señor Jesús, y yo sé que tú me estás diciendo que yo puedo regresar a tus pies, que tú me puedes recibir con los brazos bien abiertos. Hacen el llamado al altar. Paso inmediatamente y lo primero que hice fue: restaura mi corazón y mi alma, Señor. En ese momento Dios empezó a restaurar mi alma. Dios empezó a restaurar mi corazón como nunca antes lo había sentido. Pero estaba bien amarrado al pecado, que todavía no lo quería soltar. Yo estaba diciéndole: Dios, restaura mi corazón y mi alma, pero todavía estaba acá porque este pecado satisfacía mi carne. Ya tan contaminada estaba mi mente, tan pervertida estaba mi mente, que no la quería soltar. Pasa eso el domingo. Los siguientes 2 días, en martes, vuelvo a consumir drogas, me vuelvo a meter con hombres. Y empiezo martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo llega el día de ir a la iglesia. Yo en ese entiendo, yo antes asistía a la primera de Monterrey, después estuve asistiendo a la segunda de Monterrey. Mi familia seguía asistiendo a la primera y ellos se fueron para allá. Y yo le dije a mi mamá: no, ya ahorita me voy a la segunda, es más tarde. Pero era el enemigo que no quería que fuera, y yo le estaba dando paso porque yo no quería ir, sino que yo quería otra vez enlodarme en el pecado. No fui a la iglesia y me fui otra vez a cometer pecado el domingo. El lunes igual. Y el siguiente martes Dios vuelve a hablar a mi vida igual de fuerte. Yo estaba en la noche con 2 personas en un cuarto, casi la misma situación. Estábamos drogándonos, estábamos teniendo relaciones, y hubo un momento en el que una persona ya estaba como más tocada de su cabeza y empezó a hacer ruidos como de lechuza, como de un ave, y decía que esa ave se aparecía en el árbol que estaba en el patio. Como estábamos en el ambiente, pues no le hicimos caso, la otra persona y yo, y seguimos. Y como eso de las 4 de la madrugada, yo escucho que algo azota topa en el árbol, se mueven las ramas y así en el suelo como un costal. ¡Pah! Y dije, me quedé así pensando como, ¿qué fue eso? No dije nada, pero las otras 2 personas también los escuché o los vi. Y la persona que estaba ya mal dijo, ¿escucharon? Ya llegó. Dije, híjole, ya no sé qué sea, pero esa cosa va a venir por mí. De volada intuí que esa persona quería hacerme algo. En ese momento estaba tomando agua tranquilamente y estaba en el marco del cuarto y el baño. Estaba así, detenido. Y la persona que ya estaba mal estaba
platicándome una historia que estaba pasando o que había pasado en ese baño. Esa persona me estaba contando algo para que yo tuviera miedo que yo no me metiera. Y en ese momento dije, no puede estar pasando otra vez. O sea, esta persona sabe que yo me quiero meter por si algo viene. Esto no es casualidad, dije. Entonces realmente el enemigo quiere venir por mi alma. El enemigo quiere venir por mí. En ese momento, a pesar de que estaba enlodado, a pesar de que estaba en la inmundicia, a pesar de que estaba pecando, en ese mismo momento empecé a clamar a Dios y empecé a pedirle que mandara a sus ángeles a que acamparan a mi alrededor. Y en ese momento nadie me lo habían platicado, pero nunca lo había experimentado. Y en ese momento pude experimentar el poder y la misericordia de Dios, porque a pesar de que yo estaba ahí, Él estuvo mandando a sus ángeles. ¿Y por qué lo digo? Porque esa ente, esa cosa que estaba allá afuera, yo sentía que no podía entrar. Nunca lo vi, nunca vi qué era, pero esa cosa no quería entrar. Yo empecé a sentir miedo de esa cosa. Esa cosa tenía miedo, ya no quería entrar. Y también lo percaté cuando la persona que andaba mal se asombró y hizo cara así como de asombro, confundido, como ¿por qué no pasas? Y estaba enfrente de la puerta que daba al patio, donde yo sentía que estaba algo. Estaba ahí y estaba haciendo como si le dijera a la otra cosa que fuera por mí. O sea, estaba doblando algo, veía la puerta y le hacía así con la cabeza como de, ahí está, ve por él. No decía nada, pero nada más le hacía así. Y esa cosa no quiso entrar. Y yo estaba en mi mente, Señor, perdóname, ya no quiero volver a hacer. Ya entendí, ya recapacité que me puedo ir al infierno. Perdóname, Señor Jesús. Manda a tus ángeles a que acampen a mi alrededor. Cuídame, Señor Jesús, te lo pido, Padre. Yo sé que estoy aquí pecando, que no tengo ni cara para poder decirte que mandes a tus ángeles a que me cuides, pero por favor, sácame de esta. En ese momento la otra persona se quedó confundido y simplemente cerró la puerta. Y nosotros nos fuimos ya me fui a mi casa. Y estando en mi casa, yo le mando mensajes a varias personas de que, oye, ¿sabes qué? Ora por mí. Y me dicen, ¿por qué? Por protección, nada más. Le cuento a mi mejor amigo, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Mi cuñado es pastor y me pregunta que si puedes hacer una videollamada con él para que ore por ti. Yo a esta persona sí lo conocía, al cuñado, y accedí y le dije sí. Y nunca había tenido esta experiencia. Tuve el celular ahí puesto, lo estaba viendo y aparte por medio de la videollamada este pastor empezó a interceder por mí, empezó a orar y empezó ayudarme para que salieran todos esos rencores y todo ese odio que yo no sabía que todavía tenía. Empezó a salir y empezó a salir y mi corazón se empezó a tranquilizar. Terminamos la oración y me dice, ¿algo que me quieres decir? Y le digo, sí, te quiero decir algo. Es que estoy pasando por esto. Era la primera vez que yo lo hablaba con alguien. Y le dije, sí, ¿sabes qué? Estoy pasando por la homosexualidad y quiero salir. Ya no quiero ser igual. Y me dice, claro que sí, cuando nos veamos oro por ti. Y yo, perfecto. Ese mismo día mi mejor amiga me hace una cita con un evangelista que también estaba yendo a la misma iglesia que yo, y la hace para el viernes. Voy el viernes y le platico a esta persona, ¿sabe qué, hermano? Estuve pasando por esto, por esto, por eso, por esto. Y le conté todo. Y lo que yo ya había estado pensando, él me lo confirmó y me dijo, bueno, te voy a decir algo. Dice, el enemigo quería usarte como blasfemia para Dios y quería matarte. Y te querían entregar a Dios como blasfemia y le querían decir, mira, este no es tu siervo que tanto te servía y ahora está aquí. Y dice, y te iban a matar y tu alma se iba a ir al infierno, pero todavía Cristo tuvo más misericordia de ti y te libró de
de ese encuentro. Y yo le digo, le doy toda la honra y toda la gloria a Dios, pero por favor ayúdame. O sea, yo hacía como si estuviera manchado, como si la tuviera enlodado aquí. Le decía, arráncamelo porque ya no quiero ser igual, ya no quiero tener este pecado, ayúdame por favor, ¿cómo le hago? Y en ese momento empezamos a orar, levanté mis manos, entregué mi alma a Cristo. Y en ese momento, un 31 de mayo del 2019, fui libre en el nombre de Jesucristo. Fui libre de la homosexualidad por pura honra y misericordia de Dios. A partir de ese momento, yo dije, Dios, gracias por hacerme libre y ahora quiero servirte bien. Y yo decía, si antes era piedra de tropiezo, porque muchos jóvenes, amigos, cristianos se acercaban conmigo y me decían, oye, es que ya no quiero ser igual, me siento mal. Y yo les decía, no hombre, a Dios le agrada que seamos homosexuales y que estemos en la iglesia. El enemigo ya había trastornado tanto mi mente, que yo le decía a la gente, a los amigos que se me acercaban, así está bien. Dios nos ama porque Dios es amor. Ese término lo tenía tergiversado, lo tenía cambiado en mi mente. Y ahora, ya una vez transformado, yo le decía, Dios, si tú me libraste de haber estado muerto, si tú me libraste cuando yo estuve en la inmundicia, yo estaba en el hoyo y tú hiciste esto para poder levantarme. Me sacaste del pozo. ¿Cómo no estoy a estar agradecido contigo? Ahora quiero ser de bendición para más gente. No nada más Cristo restauró mi vida y mi corazón y mi mente, porque en ese momento también se cayeron todas las escamas que tenían los ojos y me di cuenta del mal que había estado haciendo. Pero también la relación con mi papá se había establecido. Esa relación que había estado rota por muchos años, a pesar de que yo quería lastimar mucho su corazón con todas las acciones que yo cometía, Dios todavía tuvo misericordia de nosotros dos y la restauración de padre e hijo se hizo por su misericordia. Y todo esto lo tenía bien planeado Dios, porque en el año pasado, en el 2021, nos contagiamos de COVID. A mi papá le dio más fuerte y estuvo 24 días en el hospital. Pero cada uno de esos 24 días Dios seguía sorprendiéndonos y Dios seguía restaurando nuestros corazones y Dios seguía llenándonos de esa paz que el mundo no lo puede entender. El mundo trata de buscar la paz en muchas cosas vanas. Yo quería encontrar la paz o la felicidad en muchas cosas. Sin embargo, nunca lo encontré. Y Dios todavía tenía más misericordia de nosotros como familia, que un día antes de que Él falleciera nos llenó con una paz increíble, que mi mamá y mi hermano decían, ma, tengo una paz. Y mi mamá decía, yo también siento una paz. Se fueron a dormir bien tranquilos un sábado y el domingo en la noche fallece. Pero le doy toda la honra y toda la gloria a Cristo, porque Él nos estuvo sustentando en esos 24 días. Él nos estuvo preparando para llegar a que se cumpliera su voluntad. No le reprochamos nada, no nos enojamos, porque entendíamos lo que estaba pasando. Y ya tenía 24 días diciéndonos, restaurándonos, limpiándonos. Cuando empezó la pandemia en el 2020, ya había pasado un año de que Dios había transformado mi vida. Y un sábado, que es un sábado de junio, que es el día de la marcha LGBT en Ciudad de México, yo dije,
bueno, si Dios me entregó este gran testimonio y lo que hizo en mi vida, no me lo puedo callar. Empecé a escribir una publicación en Facebook donde decía mi postura ante esa ideología y un poco de mi testimonio. Y yo dije: Señor Jesús, tú vas a hacer la obra a través de esto. Tú vas a tocar vidas, Señor Jesús. Lo hago porque también quiero que la demás gente sepa de dónde me sacaste. Lo empiezo a publicar y empiezan a comentar amigos, familiares, cosas, personas allegadas, y empiezan a escribir cosas positivas. Después, no sé, siento que se empezó a compartir en algunos grupos LGBT o algo, y pura gente de ese ambiente me empezó a escribir, y en comentarios eran comentarios de odio, comentarios de muerte, comentarios hacia mi familia cuando no tenía nada que ver. Y esos primeros comentarios malos me empezaron a afectar un poco, pero luego me puse a pensar y dije: pues no estabas casi un año pidiéndole a Dios que te usara, ahora Él te está usando de esta manera. Y yo dije: sí es cierto, porque Cristo está conmigo y Él es el que está librando la batalla por mí. Y en inbox o en Messenger era otra historia totalmente diferente. Habían muchas personas, no solamente hombres, mujeres también, que me escribían, que estaban pasando por esa situación y me decían: oye, es que estoy pasando por esto, ¿cómo le hiciste? Tu testimonio me da una luz. Y dije: gloria a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Y empecé a recibir muchos mensajes, inclusive también mensajes de familiares, de personas que tenían algún familiar, algún conocido, alguien: oye, es que mi primo, oye, es que mi prima, mi hermana, mi hija. Dije: órale Dios, también aquí. Y a pesar de que estaba recibiendo muchos mensajes, y también mensajes de personas que no conocía, dándome como ánimo, dándome palabra, yo dije: Dios, ¿en verdad me quieres usar de esta manera? Yo sé que este ambiente es algo pesado, pero si voy a tomar de tu mano, nada me va a afectar, Señor Jesús. Me puse a orar. El celular estaba en la cama y tenía las manos en la cama y siento la vibración. Termino de orar y abro ese mensaje, y lo que le había estado pidiendo hace segundos en la oración, que me confirmara, un mensaje de una persona que justo me dice: oye hermano, no te conozco, pero quiero decirte que vayas adelante, que el Señor Jesucristo va contigo, va como guerrero. Dale adelante porque Él está contigo. Y yo dije: gloria a Dios, Señor, gracias Cristo, porque esta es la respuesta que estaba pidiendo. A partir de ese momento dije: ok, voy a aceptar esto y voy a empezar a ser utilizado, ser de bendición. Así fue como también Harry fue que me contactó, que fue el primero que tuve un contacto con él, y tuvimos una entrevista en videollamada. Y pues también por pura gracia y misericordia de Dios me encuentro aquí, porque yo también le hice una promesa a Dios. Yo le dije: Dios, me libraste, me sacaste de ahí, y como agradecimiento voy a hacer, si tú dices que yo vaya allá, yo voy a ir. Si tú dices que yo vaya con esa persona y le hable, yo voy a ir con esa persona. Si tú quieres que yo diga algo, lo voy a decir, porque todo lo que hiciste en mi vida no se puede quedar callado, y tiene que saber la gente que la homosexualidad es un pecado y podemos ser libres por gracia y misericordia de Dios. Y pues aquí me encuentro, hermanos. Apenas estoy en el proceso. No tengo estudios teológicos, pero sí me gustaría tener. Hace un momento hicieron un llamado de quien quería evangelizar, y la verdad es algo que también arde en mi corazón, y yo dije: Dios, es tu voluntad.
y yo voy a hacer lo que tú quieres que me digas. Cuando Harry me contacta y me dice, oye, San Luis, ¿cómo ves? Me dio miedo. Me dio miedo, pero dije, si eres tú, Dios, tú vas a abrir puertas, vas a abrir camino. Y dije, voy a ir contigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y aquí estoy por pura gracia y misericordia de Dios. Y le doy toda la honra y toda la gloria a Cristo. Y la verdad que ha sido de mucha bendición estar aquí. Me han arropado increíblemente. En la alabanza también ha estado increíble. Y dije, Dios, gracias, porque yo sé que es tu voluntad. Gracias, Cristo, porque a pesar de que no sepa qué tanto decir, tú eres el que está poniendo palabras en mi boca. Y yo siempre digo, Señor, que estas palabras lleguen a la persona indicada y que toque los corazones que tengan que tocar, que cambie las mentes que tengan que cambiar, pero no por mí, por ti, Señor Jesús. Que me voltean a ver a mí, nunca, sino a Cristo, porque Él es al único que le tenemos que dar la honra y la gloria. Yo solamente soy un instrumento para su gloria. Y pues le doy muchas gracias al pastor Isaí. Estoy muy agradecido. Y también, hermanos, tengan la confianza que si en algún momento me quieren escribir, quieran tener mi contacto para lo que sea, con gusto se lo puedo dar o se lo puede proporcionar el hermano pastor, porque para eso fuimos llamados también, para decir las maravillas que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Mi deseo es que Dios los acompañe y le paso el lugar al pastor. Eder, qué tremendo, ¿verdad? Que de testimonio. ¿Qué recomendarías tú, Eder? Porque, bueno, como padres nos estamos, bueno, al escuchar tu testimonio, si de pronto llegásemos a tener una situación de un hijo, ¿verdad? Con una tendencia o un deseo homosexual, digo, porque es el tema al que estamos tratando, ¿verdad? ¿Qué te hubiese gustado a ti en su momento que hicieran tus papás, Ever? Pues definitivamente lo que hizo mi mamá, que fue algo que me pasó contarles, que desde los 18 años ella estuvo orando y orando y orando, y tuvieron que pasar 11 años, hermanos, para que ella viera el milagro de Dios en mi vida. 11 años que estuvo guerreando, que estuvo luchando, que estuvo intercediendo por mí, que estuvo doblando rodillas para que su hijo volviera a ser el varón que Dios le había dicho. Ella se aferró a esa promesa, que dijo, tú me diste un varón y eso lo que voy a tener. Se aferró a esa promesa y estuvo 11 años orando por mí. Al principio ella como que trató de cambiarme con sus fuerzas, pero después entendió que la respuesta es en la oración. Y que a pesar de que yo le hacía todo lo que hacía, el tatuaje, todas las cosas malas, la marcha, ella seguía amándome con todo su corazón. Yo he sabido de casos de mamás que hacen a un lado a sus hijos. Eso es lo peor que podemos hacer. Porque primero Dios nos ha dicho que tenemos que amarlos. Eso es como tenemos que enseñar el amor de Cristo que está con nosotros. Y a pesar que sea ateo, drogadicto, homosexual, hay que amarlos. Siempre haciéndoles entender que su pecado es lo que los separa de Cristo, pero nosotros los tenemos que arropar. Y la respuesta está en la oración. Así como estuvo mi mamá 11 años orando por eso, así puede hacer un milagro en sus vidas, hermanos. Y tal vez estén orando días o semanas por algún milagro, pero no es a su momento, sino al tiempo de Dios. Él sabe en qué momento le va a conceder el milagro. Y esa es la respuesta, amarlos, porque el mundo de por sí ya los trata también mal. Y lo mejor que podemos hacer es demostrarles el amor de Cristo que está con nosotros, abrazándoles y orando por ellos. Esa sería la mejor recomendación cuando tenemos a alguna persona que está pasando por eso. Desde luego, qué tremendo, hermanos. Esto, la verdad es que a nosotros nos llega el testimonio cuando desde el momento que yo lo escuché en
en internet, bueno, en un testimonio que él tiene, fue de enorme bendición. Algo que hemos estado compartiendo en estos días en la iglesia es acerca de la identidad. Dios nos ha hecho con un diseño, es decir, entender el diseño de parte de Dios. Si tú entiendes el diseño de parte de Dios, puedes vivir tu identidad. Y si vives tu identidad, cumples el propósito de Dios para tu vida. Yo les compartí así rápidamente que este atril está hecho con un diseño para cumplir un propósito, ¿verdad? Si este atril yo lo utilizo para sentarme, puede servir para sentarme, pero no está cumpliendo con su propósito de acuerdo a su diseño. Nosotros tenemos un diseño de parte de Dios, y rechazar el diseño, decir, no, es que yo no soy atril, soy silla, tarde que temprano va a haber estragos, ¿verdad? Sin embargo, una silla tiene un diseño. Nosotros tenemos un diseño, y ese diseño, en ello tenemos identidad. Y si nosotros entendemos nuestro diseño, que somos idénticos, ¿verdad? Tenemos identidad en Dios, nos parecemos porque somos hechos a su imagen y semejanza, entonces podemos cumplir con el propósito. Y si cumplo con el propósito, puedo ser feliz y puedo ser pleno. ¿Sí? ¿Tú qué te tendrías que decir en relación a esto que estoy mencionando, Eder? Del diseño y del propósito de Dios en tu vida. Pues es algo que tenemos que estar trabajando también en oración y ayuno, que también es una de las claves. A veces no podemos entender el propósito, pero porque no estamos en el propósito de Dios. A veces queremos encontrar nuestro propósito, sí, pero ¿en qué momento le vamos a pedir a Dios? Oye, ¿cuál es mi propósito? Tenemos que estar en la voluntad de Dios para poder entender nuestro propósito. Y tenemos que ser llamados, que ser lo que nos ha hecho ser hijos de Dios. Y eso fue lo que por años yo tuve perdido, que el enemigo me robó, pero por gracia y misericordia de Dios me lo restauró. Y hay algo que quería comentar, que se me pasó en la mañana a decirles. Estando en Ciudad de México y que pues estaba en la inmundicia, me hice unos análisis y pues resultó que tenía VIH. Estaba pasando por eso en Ciudad de México. Cuando regreso a Monterrey, bueno, me dicen que tenía 14,000 copias del virus. No sé si tenga algún conocimiento, pero eran más o menos, habían pasado como 3 meses. Llego a Monterrey un año y esas 14,000 habían subido a 220,000 copias. Cuando el Señor Jesucristo restaura mi vida, voy otra vez a hacerme exámenes y resulta que todavía tengo. Y yo decía, bueno, un análisis o un resultado no me va a marcar o no va a impedir que yo siga alabando y glorificando el nombre de Dios, porque a pesar de que tenga esto, yo voy a seguir alabándolo y glorificándolo. Empecé tratamiento 2 meses y a los 2 meses el mismo pastor que me había hecho la videollamada me dice, ¿por qué sigues tomando eso si ya has sido libre? En el momento no lo entendía, pero yo después dije, si ya me sacó, si ya me hizo libre de la homosexualidad, dije, ¿por qué de esto no? Y suspendí el tratamiento en el 2019. El año pasado, después de que mi papá fallece, mi mamá todavía estaba como un poco consternada con esa situación. Y me dice, ve y chécate para ver cómo estás. Y yo, bueno, está bien. Fui porque mi mamá, para tranquilizar a mi mamá. Yo la había suspendido 2 años antes. Voy a hacerme los estudios y el doctor se queda sorprendido porque dice, ¿cómo es posible que hayas bajado de 220,000 a solo 5,000 copias del virus? Y en ese momento yo no entendía y estaba en shock, que no le pude decir al doctor, es que es la misericordia de Dios. Científicamente eso no se puede, porque el virus se reproduce y se reproduce y si empiezas con la medicina y la suspendes, se muta y es peor. Entonces yo en el 2019 suspendí la medicina y en el 2021 fui y el doctor no se explicaba cómo era que habían bajado después de 2 años, había bajado a 5,000 copias. Y en noviembre me voy a hacer otro examen
Y para honra y gloria de Dios, solamente tenía una copia del virus por gota. Gracias a Dios. Había restaurado mi sangre, hermanos. Es algo que también los científicos no se explican o ellos no entienden, pero nosotros sabemos que es la gracia y misericordia de Dios. Y eso es lo que me faltaba platicar. Vamos a orar por Ever. Señor, gracias por su vida. Gracias por su ministerio, Señor. Gracias por el llamado que tú le has hecho. Gracias porque su testimonio, Señor, yo sé que está impactando vidas. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Tú estás obrando de una manera especial y yo sé que tú, Señor, ya has hecho un milagro. Primero el milagro de la salvación en el nombre de Jesús y el milagro de la sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llévalo, Dios, dirígelo, guíalo hacia donde tú lo tienes que llevar. Señor, que en el lugar donde Él hable, el evangelio, la verdad de Jesucristo sea anunciada, Señor, y que personas sean transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Sea tu voluntad sobre Él, Señor. Él ha consagrado su vida, unge su corazón, su vida, su ser cada día para poder impactar más corazones en el precioso nombre de Cristo Jesús. La gloria es del Rey. Amén y amén. Usted bendiga.